Quisiera, antes de compartir la palabra, agradecer esta oportunidad de estar aquí con ustedes, agradecer al pastor Francisco Limón, a nuestro hermano y amigo Joel Castañeda, que no puede estar aquí, y también agradecer a esta congregación todo el esfuerzo y el apoyo que le dieron a la Cumbre Global de Liderazgo. ¿Cuántos de aquí estuvieron en la cumbre? ¿Pudieron ir a asistir? Qué bueno, gracias, gracias. ¿Y cuántos de aquí trabajaron en la cumbre de alguna manera u otra? Un buen número de ustedes. Muchas gracias. De veras agradecemos su labor y su dedicación al Señor para servirle en este evento. La Cumbre Global de Liderazgo realmente está teniendo un impacto grande en muchas partes del mundo. Y es un evento donde líderes que se la pasan sirviendo y sirviendo y dando pueden ir y recibir. Entonces, muchas gracias. Gracias por colaborar. Gracias por estar ahí. Vamos a orar antes de abrir la palabra, ¿sí? Señor, te damos gracias porque eres bueno. Yo te doy gracias por esta congregación, por su amor a ti, por su trabajo. Y gracias porque podemos compartir este tiempo juntos. Y Señor, yo te pido que al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe. Y te pedimos que nos des oídos y corazones sensibles a tu voz. Y que nos des tu gracia para poder no solamente escuchar, sino hacer lo que pides de nosotros. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera hablar en esta mañana de una historia que probablemente todos ustedes conocen. No es una historia nueva, pero es una historia muy, muy bonita en el Antiguo Testamento. Es la historia de Gedeón. ¿Cuántos han aquí leído la historia de Gedeón? ¿La conocen? Sí, ¿verdad? Pero quisiera hablar un poquito y quisiera que abrieran sus Biblias o en las pantallas, ahí va a estar. Vamos a basarnos el día de hoy en Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 6, ahí está en las pantallas, o pueden seguirlo en su Biblia. Lo voy a leer, dice, pueden seguirlo conmigo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Pero aquí viene lo bueno. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. El contexto de esta historia es que un libro antes, en el libro de Josué, nosotros vemos al pueblo de Israel como un pueblo conquistador. Cuando muere Moisés y le toca ahora a Josué ser el líder, Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, ¿verdad? Y le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Tienes mi presencia, tienes mi promesa y tienes mi palabra. Tú puedes ir, tú puedes conquistar. Y escuchamos historias de los pueblos que se encontraban en la tierra prometida, que tenían miedo porque oían de cómo Dios estaba tan poderosamente con Israel, que hubo ocasión donde llegaron a una ciudad y dijeron, nosotros no vamos a pelear contra ustedes, porque hemos oído lo que Dios ha hecho a través de ustedes. Y se rendían. Tal era el poder de Dios a través de su pueblo. Era un pueblo de conquista, era un pueblo que triunfaba. Y qué tremendo que un libro después la historia cambia drásticamente.
de un pueblo que conquistaba, de un pueblo que vencía, de un pueblo que causaba temor a sus enemigos. Ahora Israel nos dice que se esconde, que se hizo cuevas y que no estaba viviendo dentro de las promesas y la bendición que era de ellos si solo hubieran puesto atención a Dios y hubieran sido fieles a Él, hubieran obedecido lo que Él les había pedido. Pero ahora Israel empobrecía, le quitaban lo poquito que tenía y se la pasaban escondiéndose. Saben, cuando pienso en Israel, en el potencial, en un pueblo, en el potencial que ellos tenían como pueblo de Dios para prevalecer, para ser victoriosos, para tener impacto, pienso también en el impacto que es nuestro a través de Jesús. Porque se acuerdan con la confesión de Pedro, que Jesús voltea y le dice: bendito seas tú, Simón, ¿verdad? Porque carne y sangre no te reveló, ¿verdad? Porque Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: y ahora te llamarás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Saben el resto del versículo? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese es el potencial que tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, de que podamos cumplir la misión que Dios nos ha dado por su gracia y por su poder, y podemos tener el impacto que Dios quiere que tengamos. Sin embargo, al ver a la iglesia en el panorama global, vemos que muchas iglesias no están teniendo el impacto. En la Cumbre Global de Liderazgo, cuando empezamos, Bill Hybels, el pastor y fundador de Willow Creek, se dio cuenta que en muchas partes del mundo, no solamente las iglesias no estaban prevaleciendo, en partes del mundo las iglesias se están cerrando. En Europa, algunos edificios que eran iglesias ahora son discotecas, hoteles, restaurantes. En Estados Unidos la estadística es alarmante también, el número de iglesias que está cerrando. Un pueblo que fue escogido para triunfar y para impactar y para llevar el mensaje del amor de Dios, no siempre estamos cumpliendo nuestro potencial. Israel no estaba cumpliendo su potencial. De un pueblo que conquistaba, ahora un pueblo que huye y que se esconde y que está temblando. Y me encanta el final del versículo 6 que dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Todo cambia cuando comenzamos a clamar a Dios, cuando comenzamos a creer a Dios. Las cosas comienzan a cambiar y nosotros creemos que las cosas pueden cambiar en nuestros tiempos también cuando clamamos a Dios. ¿Cuánto creen eso? Que si clamamos a Dios, Dios nos va a responder. Y lo estamos viendo. Hace unos años hubo un compositor cristiano que decía, un compositor de música cristiana americano, que decía: el mundo está dormido en las tinieblas, pero la iglesia no puede vencer porque está dormida en la luz, como dormidos con la luz prendida, ¿verdad? Y mi esperanza es que en esta mañana consigamos las cosas que nos causan que nosotros estemos en cuevas. En este pasaje podemos identificar diferentes cosas y yo le he puesto el nombre de cuevas y cómo nosotros podemos ahora salir de nuestras cuevas comunes. La primer cueva le vamos a llamar la cueva del por qué. Hay mucha gente que no cumple con su potencial, hay mucha gente que está atorada, hay mucha gente que se esconde porque está atorada en el por qué. Porque algo difícil les está sucediendo o porque algo difícil les sucedió, algo que posiblemente no pueden entender y se quedan atorados ahí. Se quedan atorados. Eso los tumba. Hace ratito antes de cantar Abba Padre, yo escribí ese canto como mi testimonio, porque como les dije, mis papás murieron. Yo tenía 7 años, soy el tercero de 5 hijos. Mi papá era pastor en Mexicali, Baja California. Y mi papá y mi mamá, junto con 4 ancianos de la iglesia, se fueron un sábado en la madrugada, como a las 3 de la mañana, junto con 4 ancianos de la congregación, hacia la ciudad de Ensenada.
Iban a entrar por Tecate y luego de ahí irse hacia el sur, hacia Ensenada, Baja California. Antes de salir el sol, llegando a Tecate, una persona que venía borracha chocó contra mis papás. Mi papá venía manejando, él murió instantáneamente. Mi mamá murió en la ambulancia, en camino a la Cruz Roja. Y los 4 ancianos de la iglesia sobrevivieron con fracturas de brazo y de pierna. Como se pueden imaginar, eso a un niño de 7 años le cambia la vida totalmente. A mí me cambió la vida totalmente. Gracias a Dios que yo tuve a mis abuelos y a mis tíos que nos adoptaron a mis hermanos y a mí y nos dieron mucho cariño y mucho amor, pero déjenme decirles, el vacío de mi padre quedó. Y mi vida fue impactada por esto que yo sufrí a los 7 años de edad. Cuando yo terminé 6º año de primaria en Tijuana, mis abuelos me enviaron a estudiar a Estados Unidos. Y yo pasé toda mi adolescencia estudiando en internados en Estados Unidos, en varias escuelas cristianas. La primera escuela cristiana que me enviaron, lo único cristiano fue el nombre, porque era un desastre esa escuela. Y gracias a Dios nomás estuve un año ahí. Pero la segunda escuela que me mandaron, esa escuela, realmente la mitad de los estudiantes, muchachos de mi edad, yo para entonces tenía 13 años ya, eran muchachos que amaban a Dios. Y había, me acuerdo ahí, un capellán de la escuela que era un hombre de Dios y él se dedicaba a leer, porque antes de que nos dieran admisión a la escuela teníamos que escribir nuestra biografía. Entonces yo escribí mi biografía y 2 de mis hermanas estaban conmigo en ese internado. Y un domingo, me acuerdo, después de una reunión, había sido una reunión muy, muy bonita donde Dios estaba obrando en nuestros corazones. Y Él se acercó y nos dijo, ¿saben? Yo he leído sus biografías. Y yo sé que perdieron a sus padres. Y yo sé que esto los ha marcado. Y para muchos, esto sería el final. Muchos no se levantarían de esto, dice, pero déjenme decirles, y comenzó a llevarnos por la Biblia. Dijo, ¿saben que muchos de los héroes de la Biblia que ustedes estudiaron sufrieron cuando eran niños o jóvenes? Y nos habló de Moisés, y nos habló de David, y nos habló de Esther, y nos habló de los héroes de la Biblia. Dijeron, todos ellos sufrieron. Dice, y Dios va a tomar esto que ustedes pasaron, y lo va a voltear, y los va a sanar, y los va a usar para su gloria. Y me dijo algo que nunca se me olvidaba. Me dijo, Dios, la Biblia dice que Dios es padre de los huérfanos. Y me volteó a ver y me dijo, tú agárrate de Dios y no te sueltes. Y Él va a ser tu padre. Y yo le tomé la palabra. Y de ese momento en adelante Dios se convirtió en mi padre espiritual. Ahora, cuando yo tenía 10 años, yo era un niño muy enojado, era muy peleonero. Los que me conocen hoy no se imaginan que yo fui peleonero, porque era un niño enojado, tenía bastante coraje. Pero cuando yo comencé a conocer a Dios como mi Padre, a través de Jesucristo, Él me calmó y la gente me decía, oye Luis, ¿y no te enojaste con Dios? ¿No te amargaste con Dios? ¿No comenzaste a reclamarle? Porque hay gente que hace de todo cuando las cosas van mal, ¿verdad? Y yo me quedé pensando y dije, pues ¿sabes qué? La verdad es que por su pura gracia, yo no me enojé con Dios. Es más, yo llegué a la conclusión a esa temprana edad, Dios es el único aliado que tengo. Y si me enojo contra Él, entonces estoy frito. Entonces sí, estoy amolado. Porque quién sabe qué más me va a traer la vida a lo largo de la vida. Entonces Dios comenzó a sanarme, Dios comenzó a ser mi Padre, mi Padre. Y ¿saben qué? Hasta el día de hoy, si me preguntas ¿por qué Dios permitió que tus padres murieran? Yo no tengo respuesta. Ni la voy a tener. Pero me acuerdo de otro personaje en la Biblia llamado José, José el soñador. ¿Se acuerdan cómo le fue a él? ¿Se acuerdan la envidia que tenían sus hermanos que lo vendieron como esclavo? Llega a la casa de Potifar, comienza a prosperar. La esposa de Potifar lo acosa, lo acusa y como si fuera poco haber sido vendido como esclavo, ahora está en la cárcel.
Y luego conoce al copero del rey, al panadero del rey, y se olvidan de él. Si alguien tenía por qué estar amargado y por qué cuestionar y decirle a Dios por qué, yo creo que era José. Sin embargo, cuando él se revela a sus hermanos y dice, yo soy José, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo usó para bien, es porque José soltó la pregunta del por qué y confió en Dios. Y Dios lo sanó y Dios lo prosperó. Déjame preguntarte algo. ¿Estás tú atrapado en la cueva del por qué? De que tú conoces las promesas de Dios, conoces la palabra de Dios, pero hay preguntas que no has contestado y te tienen atrapado y te tienen detenido, y en vez de ser alguien que cumple su potencial, que cumple el propósito que tiene Dios para su vida, estás limitado porque estás atorado en la pregunta del por qué. Yo tengo 2 hijas, ya están grandes, la mayor tiene 24 años, la menor tiene 21, pero cuando eran chicas veíamos caricaturas con ellas, ¿no? Y recuerdo que en esos tiempos salió la película de Moisés, de José el Soñador. ¿Cuántos vieron la película de José el Soñador, la caricatura? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hay una escena en la caricatura donde está José en la cárcel como en un calabozo y sale como la luz como de un agujero arriba y él está cantando y la canción dice algo como esto, dice, Señor, tú sabes mejor que yo. Señor, tú conoces todo mejor que yo. Tú lo sabes todo mejor que yo. Y Señor, ya no necesito el saber por qué, porque tú sabes mejor que yo. Y me acuerdo que mis hijas estaban ahí cantando con la canción y yo estaba ahí con las lágrimas en mis ojos porque sabía exactamente lo que José estaba diciendo. Cuando experimentas el amor y la sanidad de parte de Dios, el por qué ya no importa. Pero si no lo has experimentado, entonces importa demasiado y te hace que estés atorado. ¿Te encuentras tú en la cueva del por qué? Es tiempo de que dejes que Dios sane tu vida. Es tiempo de que tú salgas de esa cárcel por la libertad que es tuya en Cristo Jesús, por la sanidad que es tuya en Cristo Jesús. No te quedes atorado ahí. No te quedes atorado. Dios tiene mucho para ti. No desperdicies tu vida preguntando por qué. ¿Saben? Hace tiempo leí una frase de un escritor que dijo esto. Dice, no sé muchas cosas, no tengo todas las respuestas, pero una cosa sí sé. Y esto es que Dios puede ser confiado. Dios puede ser confiado. Puedes confiar en Dios aun cuando no sabes el por qué. Y cuando experimentas su amor y su sanidad, Él te hace libre. Esa es la primera pregunta que le hice a Gedeón. Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿qué es lo que sigue ahí? ¿Por qué? ¿Verdad? No somos los únicos. Porque llega Dios y dice, Gedeón, Dios está contigo. Ah, sí, entonces está por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? La segunda cueva que quiero hablar, que también detiene a muchos, es la cueva del menosprecio. Muchos están atorados por el por qué, pero muchos están atorados por el menosprecio. Cuando Dios habla con Gedeón, dice la escritura, ahí lo tienen en la pantalla, dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Muchos no cumplen con su potencial porque se menosprecian a sí mismos. Dios viene, Él manda a su ángel y dice, sí, pero ¿con qué? ¿Que no te has dado cuenta que yo soy de los más pobres aquí? O sea, ¿con qué? ¿Con qué? Y no solo eso, soy el menor de mi casa. Porque sabemos que en la cultura israelita el primogénito era el mero efectivo, ¿verdad? Los menores no valían mucho.
El mayor es el que daba todo y los menores pues a ver cómo les iba. Y él era el menor, era el mocoso, era el que no importaba. Entonces viene el ángel, tú vas a salvar a Israel, Dios te va a usar, pero ¿con qué? Primero soy pobre y segundo soy el mocoso. Y eso que no mencionó que también que su casa era una casa idólatra, que su padre tenía imágenes ahí que adoraba y que Gedeón después tumbó. Muchos no llegan a su potencial porque se menosprecian. Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué diferencia, ¿verdad? Cómo Gedeón se ve a sí mismo y cómo Dios lo ve. Y yo soy medio preguntón, ya se van a dar cuenta, ¿verdad? Ahí les va otra pregunta. ¿Y tú cómo te ves? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Eres de los que se menosprecia? ¿Eres de los que piensas que la verdad es que no, tengo muchas cosas en mi contra, yo no puedo triunfar, la verdad es que la vida me ha tratado mal? O quizá eres de las personas que alguien te dijo alguna vez, tú no vas a hacer nada con tu vida, tú eres un bueno para nada. ¿Alguien le dijeron eso aquí? A mí me lo dijeron varias veces. Dijeron, Luis, tú no vas a hacer nada con tu vida, tú eres un bueno para nada. Y si lo escuchas lo suficiente lo comienzas a creer. Ya sea porque tú te menosprecies o porque alguien te dice que no vales. Hasta que te ves como Dios te ve. Yo quiero decirte esta mañana, no importa de dónde vengas, no importa qué edad tengas, no importa si eres joven o viejo, si eres hombre o mujer, tú eres valioso para Dios. Y Dios te creó con un potencial para impactar no solamente tu casa, tu vida, tu familia, sino tu ciudad, tu estado y hasta el mundo, si Dios así lo desea. Pero tú tienes que comenzar a verte como Dios te ve. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo bonito que cuando Dios nos ve con el potencial con el que nos creó. Ve con estas tus fuerzas. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Tú vas a triunfar. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Nunca es tarde para comenzar a creerle a Dios y comenzar a creer en sus promesas. Y por último, la tercera cueva de la que quiero hablar es la cueva de los espectadores. Es la cueva de los que han oído las historias, conocen las promesas, pero no le entran al juego. No le entran al partido, se quedan de espectadores. Los espectadores ponen pretextos, los espectadores tienen temor, los espectadores piden señal, los espectadores no se meten al juego porque están en la cueva de los espectadores. Hay mucha gente que no le entra al juego porque está en la cueva de la comodidad. Decir, yo estoy cómodo, yo vengo a la iglesia, yo hago esto, yo creo, yo soy creyente, y nunca se involucran a vivir la vida abundante que Dios tiene para ellos en Jesús. Yo creo que Dios tiene cosas muy grandes aquí para Acapulco. Y yo creo con todo mi corazón que Dios que quiere usar a cada uno de ustedes. Pero tarde o temprano tenemos que entrar al juego. Tarde o temprano tenemos que levantarnos y creerle a Dios y salir de nuestra comodidad y saber que Dios puede y quiere usar a cada uno de nosotros. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. ¿Qué más señal quería? Se le apareció el ángel de Jehová y aún todavía no creía. ¿A cuánta gente se le aparecía el ángel de Jehová en aquellos tiempos? Ahí se le aparece y dice, dame una señal. Oye, pues ¿qué más señales quieres? Y así estamos. No, Señor, pues otro sermón o
o otro congreso, o otra cosa, o otra conferencia, o otro domingo. Sabes que Dios ya te dio lo que necesitas. Llega el momento de la acción. Llega el momento cuando tenemos que dejar de ser espectadores y comenzar a creerle a Dios y comenzar a levantarnos en su nombre y comenzar a tener las victorias que Él tiene por nosotros. ¿Te encuentras en la cueva de espectadores? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viste tú a Dios obrar milagrosamente en tu vida? Porque Dios quiere seguir obrando milagrosamente en tu vida, pero si tú te atreves a dar el paso, ves el respaldo de Dios. El respaldo de Dios viene cuando damos el paso de fe. Y cuando damos el paso de fe, y de repente nos da miedo, pero de repente nos damos cuenta que Dios está con nosotros, respaldándonos, abriendo puertas, dándonos victoria. Pero si no damos el paso, no vamos a ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. Vemos que Él está con nosotros. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te estoy enviando yo? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te estoy enviando yo? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Recuerden que en principios de este capítulo dice que eran como una plaga, que eran como langostas. Dice, ellos y sus camellos eran innumerables. Pero Dios le dice, los vas a vencer como si fuera un solo hombre. Porque yo te he dado las fuerzas y porque yo estoy contigo y porque yo voy a cumplir mi propósito. Pero ¿saben qué? Gedeón tuvo que levantarse. Gedeón tuvo que entrar en la acción. Yo te invito a que tú reflexiones. Te invito a que cierres tus ojos unos momentos. Vamos a orar. Yo no sé dónde estás en tu vida. Yo no sé qué es lo que estás pasando. Pero yo quiero orar por ti. Yo te invito a que tú mismo estés orando en estos momentos. Y repasemos si tú te encuentras con cualquiera de estas tres cuevas. Número 1, ¿estás tú todavía atorado en la cueva del por qué? Yo creo que es tiempo que tú le digas, Señor, yo quiero salir de esta cueva. Señor, yo no entiendo por qué. Me he pasado tanto tiempo preguntando el por qué, pero en esta mañana yo decido confiar en ti. Yo decido creerte porque tú eres digno de mi confianza y te necesito, Señor. Sáname. Sáname, Señor, y sácame de esta cueva. Así como José, que no entendía, pero él decidió confiar en ti, tú lo sanaste, yo te pido que me sanes. Que esa sea tu oración en esta mañana, si tú has estado atorado. ¿Qué es lo que te ha estado deteniendo a ti? Es tiempo de que salgas de la cueva del por qué y tiempo que permitas a que Dios sane tu corazón y te levantes. Número 2. Sigue con tus ojos cerrados, por favor. De casualidad, ¿tú estás atorado en la cueva del menosprecio? Que te menosprecias, te ves a ti mismo, tienes muchas inseguridades. Y quizá hay gente que te ha dicho toda tu vida, tú no vas a hacer nada con tu vida, tú eres un bueno para nada. Y tú quizá hasta lo has llegado a creer. Pero quiero decirte que Dios no te ve con los mismos ojos. Para Dios tú eres una hija amada, para Dios tú eres un hijo amado. Y Él tiene un propósito y un plan para ti. Te ha dado dones y talentos y un propósito. Y quizá en esta mañana tú le puedas decir a Dios, Señor, perdona por menospreciarme, perdóname por creer las mentiras, Señor, ayúdame a verme a mí mismo como tú me ves. Gracias, Señor, porque soy tu hijo. Gracias, Señor, porque soy tu hija. Gracias porque en tu nombre me puedo levantar y puedo ver tu mano obrando milagrosamente en mi vida y a través de mi vida. Y por último, quizá tú tienes años de espectador, esperando que alguien más lo haga, o esperando que alguien más haga esto, que haga lo otro, esperando que la situación ideal se presente para tú responder. La situación ideal no va a llegar. El tiempo es ahora. El tiempo es que te levantes y dejes ser espectador. Es tiempo que tú le creas a Dios de que Él tiene una misión para ti, que Él tiene un propósito para ti.
es tiempo que te levantes y des ese paso de acción. Y quizá en esta mañana tú tengas que arrepentirte y decirle, Señor, perdóname por ser un espectador. Señor, usa mi vida, usa mi vida. Dile ahí al Señor donde tú estás. Usa mi vida, aquí estoy, aquí estoy. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta hermosa congregación. Yo te pido que levantes a cada individuo, a cada familia, poderosamente para impactar a Acapulco y donde quiera que tú los quieras llevar. Señor, haz tu obra a través de tu Espíritu en cada uno de ellos. Sella tu palabra en sus corazones. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tantas promesas y tantas cosas que son nuestras por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Gracias por tu gracia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús.